Fue el rostro del que no podías escapar en la televisión, el hombre cuya mirada helada y gafas de sol perfectamente sincronizadas definieron toda una era del drama criminal. David Caruso pasó del realismo áspero de NYPD Blue al estrellato mundial como Horatio Kane en CSI, Miami, convirtiéndose en uno de los actores mejor pagados y más reconocibles de la televisión. Y luego, casi sin previo aviso, desapareció. Hoy, con más de 70 años, Caruso vive muy lejos del foco que antes giraba en torno a él, dejando a los fans preguntándose qué salió mal. ¿Por qué una de las mayores estrellas de la televisión se alejó en la cima de la fama? ¿Y cómo ha sido realmente su vida desde que las cámaras dejaron de rodar? Quédate con nosotros para descubrirlo. David Caruso nació el 7 de enero de 1956 en Forest Hills, Queens, Nueva York. Fue criado por su madre, Joanne, bibliotecaria, después de que su padre, Charles Caruso, editor de revistas y periódicos, abandonara a la familia cuando David tenía apenas 2 años. De ascendencia irlandesa e italiana, siciliana y napolitana, Caruso reflexionó más tarde que la ausencia de su padre lo obligó a terminar criándose a sí mismo. Criado en el catolicismo romano, asistió a la escuela católica Our Lady Queen of Martyrs y luego se graduó en la preparatoria Archbishop Molloy High School en 1974. Antes de que la actuación se convirtiera en una carrera, Caruso trabajó como acomodador en un cine, un empleo que moldeó silenciosamente su futuro. Aseguraba ver hasta 80 películas por semana y a menudo recreaba escenas con sus compañeros en la parte trasera del teatro. Fue allí donde encontró a sus primeras inspiraciones en los clásicos actores de tipo duro como Humphrey Bogart, James Cagney y Edward G. Robinson. La crudeza y la ambigüedad moral de sus personajes dejaron una huella profunda en él e influyeron en la intensidad que más tarde aportaría a sus propios papeles. Caruso debutó en el cine en 1980 con un pequeño papel en Getting Wasted, pero su verdadero impulso llegó 2 años después con An Officer and a Gentleman, donde interpretó a Topper Daniels, un cadete que casi se ahoga. Esa actuación lo puso en el radar de Hollywood y le abrió la puerta a una serie de papeles secundarios durante los años 80, incluidos trabajos en First Blood, Blue City, China Girl y Twins. En televisión, Caruso obtuvo reconocimiento temprano con un papel recurrente en Hill Street Blues, interpretando a Tommy Mann, líder de una pandilla callejera, a lo largo de 7 episodios. También encarnó al atleta olímpico James Brendan Connolly en la miniserie de 1984 The First Olympics, Athens 1896, y apareció en Crime Story. Incluso fuera de los papeles tradicionales, su rostro se volvió familiar. Apareció en el videoclip de 1986 de la canción Voyage, Voyage de la cantante francesa Desiree Les, mucho antes de su ascenso al estrellato televisivo. A comienzos de los años 90, David Caruso siguió construyendo su currículum cinematográfico con papeles secundarios como policía en crudos filmes policiales como King of New York, 1990, y Mad Dog and Glory, 1993. Durante el rodaje de Hudson Hawk en 1991, se comprometió por completo con la actuación de método. Como su personaje, Kit Kat, era mudo tras perder la lengua, Caruso supuestamente se negó a hablar con nadie en el set, manteniéndose en personaje durante toda la filmación. Todo cambió en 1993, cuando Caruso consiguió su gran oportunidad como el detective John Kelly en el drama policial NYPD Blue. El papel lo convirtió en una sensación televisiva casi de la noche a la mañana y le valió un Globo de Oro. TV Guide incluso lo nombró como una de las 6 nuevas estrellas a seguir durante la temporada 1993 a 1994. Sin embargo, el éxito fue breve.
Apenas 4 episodios después de iniciada la segunda temporada, Caruso abandonó abruptamente la serie, muy bien valorada, tras disputas contractuales y un intento fallido de conseguir un salario más alto. Años más tarde, esa decisión sería duramente criticada y catalogada por TV Guide como uno de los mayores errores de carrera en la historia de la televisión. Tras su salida de NYPD Blue, Caruso intentó dar el salto definitivo al cine como protagonista, pero la jugada no salió como esperaba. Sus papeles estelares en los thrillers de 1995, Kiss of Death y Jade, fueron mal recibidos por la crítica y tuvieron un pobre desempeño en taquilla. La reacción fue tan negativa que Caruso llegó a ser nominado al premio Golden Raspberry como peor nueva estrella. Un contraste brutal con el reconocimiento que había disfrutado poco antes en la televisión. Para 1997, Caruso regresó a la pantalla chica al asumir el papel de un fiscal federal con sede en Nueva York en el drama legal de C.B.S. Michael Hayes. Lamentablemente, la serie no logró conectar con el público y fue cancelada tras una sola temporada, lo que marcó otro revés en su irregular carrera posterior a NYPD Blue. Después de varios años de altibajos, David Caruso regresó discretamente al cine en el año 2000 con un papel secundario junto a Russell Crowe en Proof of Life, interpretando a un endurecido mercenario. Al año siguiente llegó un retorno más significativo cuando protagonizó el thriller psicológico Session 9, dirigido por Brad Anderson. Su actuación le devolvió el respeto de la crítica, y The New York Times destacó que era refrescante ver a Caruso nuevamente en pantalla, mostrando mayor control y madurez. En 2002, Caruso volvió a la televisión y finalmente recuperó el éxito que se le había escapado desde NYPD Blue. Fue elegido para interpretar al teniente Horatio Kane en CSI Miami, un spin-off de la exitosa franquicia CSI. El papel reinventó su carrera. Caruso se convirtió en el rostro de la serie y en una presencia definitoria dentro de la franquicia, siendo el primer actor en interpretar al mismo personaje en 3 series distintas de CSI. Su forma imperturbable de decir los diálogos, las pausas dramáticas y sus gafas de sol características, que solía ponerse a mitad de frase justo antes de que sonara el tema musical, se convirtieron en un fenómeno de la cultura pop. El personaje fue tan icónico que el comediante Jim Carrey lo parodió célebremente en The Late Show with David Letterman, una imitación que Caruso dijo haber tomado como un halago. CSI Miami se mantuvo al aire durante 10 temporadas antes de ser cancelada en 2012 debido a la caída de audiencia y al aumento de los costos de producción. Caruso apareció en los 232 episodios de la serie, una distinción poco común que subrayó su papel central en el éxito del programa. Tras el final de la serie, Caruso se alejó por completo de la actuación. En lugar de buscar otro regreso, optó por una vida más tranquila fuera del foco mediático, centrándose en los negocios y el arte. Se involucró en proyectos de medios digitales, fundando davidcarusotelevision.tv y lexicondigital.tv, y más tarde fue copropietario de una boutique de ropa llamada Esteem on Sunset, en el sur de Miami. Desde entonces, Caruso ha permanecido en gran medida fuera de la vida pública, cerrando así el capítulo de una de las carreras televisivas más distintivas y polarizadoras de la televisión. ¿Pero por qué? Estas son las verdaderas razones por las que ya no escuchamos hablar de David Caruso. Su carrera cinematográfica después de NYPD Blue no fue precisamente memorable. Tras solo una temporada en el aclamado drama policial NYPD Blue en 1993 a 94, por la que obtuvo una nominación al Emmy como mejor actor principal en una serie dramática. David Caruso sorprendió a la industria televisiva al abandonar la serie para perseguir una carrera en el cine. Fue una apuesta arriesgada que rápidamente salió mal.
En 1995 protagonizó sus dos primeras grandes películas, Kiss of Death y Jade. Ambas fracasaron en taquilla. Kiss of Death recaudó alrededor de $14 millones y Jade lo hizo aún peor, con apenas unos 9 millones. La apuesta no destruyó su carrera de inmediato, pero sí la desvió. Años más tarde, Caruso volvió a encontrar trabajo en proyectos como Proof of Life y la cinta independiente de terror Session 9. Sin embargo, estos papeles fueron secundarios y no vehículos estelares, y sus resultados comerciales hicieron poco por mejorar su posición en Hollywood. Proof of Life recaudó unos $32 millones, mientras que Session 9 apenas registró impacto comercial, con menos de $400,000 en taquilla. A ojos de los ejecutivos de los estudios, Caruso se había convertido en una apuesta arriesgada, un actor cuyo nombre ya no garantizaba público. Sus éxitos en televisión no se debieron a que él fuera la estrella principal. Desde 1993, David Caruso encabezó 3 dramas televisivos de cadenas abiertas: NYPD Blue, Michael Hayes y CSI, Miami. NYPD Blue fue un éxito inmediato, pero su triunfo tuvo menos que ver con Caruso, que en ese momento aún era relativamente desconocido, y más con el legendario productor Steven Bochco, responsable de series emblemáticas como Hill Street Blues y L.A. Law. El programa también atrajo mucha atención por romper esquemas gracias a su lenguaje fuerte y breves escenas de desnudez, lo que alimentó el interés inicial. El siguiente intento de Caruso por sostener una serie llegó con Michael Hayes, un proyecto diseñado específicamente para él. Desafortunadamente, no logró conectar con el público y sufrió bajos índices de audiencia durante la temporada 1997 a 98. Su verdadero regreso llegó en 2002 con CSI, Miami, un spin-off de la enormemente popular franquicia CSI. Aunque la serie se convirtió en un éxito duradero, en gran medida se benefició de la fuerza de la marca en sí. En muchos sentidos, Caruso terminó vinculado a grandes éxitos televisivos, pero rara vez como el motor principal que impulsaba su éxito. Es realmente caro. CSI. Miami no solo fue un gigante en audiencia, sino también una serie de larga duración, y el salario de Caruso creció al mismo ritmo. En las últimas temporadas de sus 10 años al aire, se decía que ganaba alrededor de $375,000 por episodio, lo que lo convirtió en uno de los actores dramáticos mejor pagados de la televisión en ese momento. Alcanzar ese nivel de ingresos también trajo complicaciones. Cualquier nuevo proyecto habría tenido que igualar, o al menos justificar, un salario de ese calibre, convirtiendo a Caruso en una apuesta costosa para cualquier cadena. Además, los estudios habrían necesitado invertir millones adicionales en promoción para respaldar una nueva serie. Pero el panorama televisivo ya no era el mismo que en el apogeo de CSI. Miami. Las audiencias se reducían a medida que los espectadores migraban a las plataformas de streaming y al cable, y la experiencia previa había demostrado que la sola presencia de Caruso no garantizaba un éxito. Puede haber sufrido encasillamiento. El éxito en la actuación es un regalo, pero puede tener costos ocultos. Cuando un actor interpreta el mismo tipo de papel durante años, la línea entre el intérprete y el personaje comienza a difuminarse. El público, e incluso los productores, empiezan a ver al actor como ese rol, lo que dificulta imaginarlo en algo diferente. Como resultado, las nuevas ofertas suelen parecerse mucho a lo que ya ha hecho antes. Ese pudo haber sido el caso de David Caruso. En sus 3 principales series de televisión, NYPD Blue, Michael Hayes y CSI, Miami, interpretó personajes ligados a las fuerzas del orden. Con el tiempo, esa imagen repetida probablemente lo consolidó en la mente del público como un actor de policías.
Aunque esos papeles le dieron fama y éxito, también pudieron haberle dificultado romper con ese molde y ser considerado para roles más allá de la placa. Según se dice, es difícil trabajar con él. A nadie le gusta trabajar con una diva, y con los años, David Caruso se ganó la reputación de ser complicado en el set. Cuando dejó NYPD Blue, tras solo una temporada, se comentó que fue un alivio tanto para el productor Steven Bochco como para el creador David Milch. En sus memorias, Bochco recordó que Caruso parecía profundamente infeliz durante el rodaje y sugirió que ese comportamiento era deliberado. Describió cómo Caruso se cerraba por completo durante las conversaciones sobre problemas en el set, comparándolo con un adolescente malhumorado. Bochco fue aún más lejos al calificar su presencia como cancerosa, diciendo que era emocionalmente inaccesible, impredecible y con cambios de humor constantes. Según Bochco, Caruso prosperaba en el ambiente disfuncional porque él mismo era la fuente del conflicto, y esa sensación de control parecía darle poder. David Milch expresó frustraciones similares años después al hablar de la serie en Dinner for Five de EFC. Recordó a Caruso criticando abiertamente los guiones, llegando a preguntar sin rodeos, ¿quién escribe esto? Incluso cuando el propio Milch era el autor. Milch describió la experiencia como extremadamente estresante, afirmando que los constantes enfrentamientos tuvieron un impacto serio en su salud. En un recuerdo particularmente tenso, contó que se sintió físicamente mal durante una discusión con Caruso en el set, y más tarde reflexionó sobre lo abrumador y dañino que se había vuelto el ambiente de trabajo. Parece estar retirado. Es totalmente posible que estudios, cadenas o plataformas de streaming se hayan puesto en contacto con David Caruso a lo largo de los años. En una era saturada de nuevos canales y servicios hambrientos de contenido, los nombres reconocibles aún tienen peso, y su currículum bastaría para despertar interés. Pero si esas llamadas han llegado, él no las ha atendido. A todos los efectos prácticos, Caruso se alejó de Hollywood después de que CSI Miami terminara en 2012. Desde la cancelación de la serie, no ha añadido ni un solo crédito como actor o productor, ni ha anunciado proyectos futuros. No ha habido cameos sorpresa, ni dramas de prestigio, ni regresos discretos vía streaming. Nada. Si simplemente perdió el interés, se sintió quemado por la industria o decidió que ya había dicho todo lo que quería decir en pantalla, sigue siendo una cuestión abierta a interpretación. Lo que sí está claro es que Caruso eligió la distancia. Tal vez el tiempo reavive algún día su deseo de actuar, pero más de una década después, esa chispa no ha vuelto a aparecer. A estas alturas, parece menos una historia de Hollywood dejando atrás a David Caruso, y más la de David Caruso dejando atrás a Hollywood. Es un emprendedor tecnológico. Poco antes de que el streaming transformara por completo la industria del entretenimiento, David Caruso dirigió discretamente su mirada hacia el futuro digital. En 2008, ayudó a financiar y lanzar una empresa de video en línea llamada Lexicon Digital Media, asumiendo un rol totalmente distinto como su primer presidente y director ejecutivo. La parte técnica quedó en manos de Niels Lahr, un respetado innovador que había trabajado en Microsoft Windows y desempeñado un papel clave en el desarrollo del formato de video MPEG-4. El interés de Caruso por la distribución en línea no fue casual. Mientras promocionaba CSI Miami en Japón, se dio cuenta de algo que lo marcó. Allí solo se habían emitido las primeras 3 temporadas de la serie, mientras que en Estados Unidos estaban a punto de estrenar la 7ª. Esa brecha dejó en evidencia lo limitada y obsoleta que seguía siendo la distribución internacional, y cuánto dinero se estaba perdiendo en el proceso. Caruso empezó a imaginar un sistema en el que el contenido pudiera distribuirse de forma instantánea, global y en múltiples formatos, sin las largas demoras impuestas por la televisión tradicional. Si pudiéramos organizar el mundo del contenido y hacerlo más pequeño, dijo en aquel momento,
Imaginen la monetización de todas las diferentes variantes de contenido que podríamos explorar. En muchos sentidos, su forma de pensar se adelantó a su tiempo. Caruso anticipó con precisión el auge de plataformas como Netflix, Hulu y Amazon Prime, que poco después redefinirían la manera en que el público consume televisión y cine. A pesar de esa visión temprana, Lexicon Digital Media nunca llegó a convertirse en un actor importante dentro de la revolución del streaming. Tras su anuncio inicial, la compañía mostró pocos avances públicos y no se produjeron grandes hitos. Aunque la idea era visionaria, Lexicon fue perdiendo protagonismo silenciosamente mientras otras empresas avanzaban con fuerza. Está demasiado ocupado peleando sus impuestos inmobiliarios. Años antes de que CSI Miami lo convirtiera en uno de los actores mejor pagados de la televisión, David Caruso ya había echado raíces en el sur de Florida. En 1998, 4 años antes de ponerse por primera vez las icónicas gafas de sol de Horatio Kane, Caruso compró un lujoso condominio en el edificio Il Villaggio, en Miami Beach, una torre frente al mar conocida por su exclusividad y sus elevados valores inmobiliarios. Pero poseer ese pedazo de paraíso ha venido acompañado de una disputa financiera constante. A partir de 2011, Caruso comenzó a impugnar repetidamente los impuestos a la propiedad asignados al condominio, presentando apelaciones formales casi todos los años. Sus casos han sido evaluados por la Value Adjustment Board del condado de Miami-Dade, el comité encargado de revisar reclamos de propietarios que consideran que sus inmuebles han sido sobrevalorados y, por lo tanto, sobregravados. El historial de Caruso ante este organismo ha sido irregular. En algunos años logró cierto éxito. En 2011 y nuevamente en 2013, la Junta aceptó reducciones modestas en el valor tasado, disminuyendo ligeramente su carga impositiva. En otros períodos, la suerte no lo acompañó. En 2014 y 2015, sus apelaciones fueron rechazadas por completo, manteniéndose intactas las evaluaciones originales. Estas disputas recurrentes sugieren una tensión prolongada entre Caruso y las autoridades fiscales locales, más que un desacuerdo puntual. Incluso siendo un actor multimillonario en el punto más alto de su poder adquisitivo, parecía poco dispuesto a aceptar sin cuestionamientos las valoraciones asignadas a su propiedad. Vida personal. La vida personal de David Caruso ha sido tan compleja como su carrera. Estuvo casado por primera vez con Cherry Maugans desde 1979 hasta su divorcio en 1984. Ese mismo año contrajo matrimonio con la actriz Rachel Ticotin, con quien tuvo una hija, Greta, antes de separarse en 1987. Años después, Caruso tuvo 2 hijos, Márquez y Paloma, con su entonces pareja, Lisa Márquez. La relación terminó de manera conflictiva y, en abril de 2009, Márquez presentó una demanda en su contra, alegando fraude, incumplimiento de un acuerdo y daño emocional. En ese mismo período, Caruso volvió a aparecer en los titulares por otra razón inquietante. En marzo de 2009, una mujer fue detenida en el Tirol, Austria, acusada de acosarlo. Tras no presentarse en varias ocasiones ante la justicia, la mujer huyó a México, fue posteriormente deportada y finalmente puesta bajo custodia por las autoridades austríacas a la espera de juicio. Hoy, Caruso lleva una vida mucho más discreta en California, prácticamente alejado de la atención pública. A diferencia de muchos actores que se desvanecen lentamente del foco mediático, él pareció apartarse de forma casi inmediata. Cuando CSI Miami llegó a su fin en 2012 tras 10 temporadas, Caruso desapareció de Hollywood sin giras de despedida, sin anuncios formales de retiro y sin ofrecer explicaciones claras. En un momento, era el ícono inexpresivo de la televisión, lanzando frases heladas tras unas gafas oscuras, y al siguiente simplemente había desaparecido. En los años posteriores,
Diversos informes señalan que Caruso se reinventó fuera de la industria del entretenimiento, concentrando su energía en el mundo del arte. Se dice que está involucrado en la compraventa de obras y en la gestión de una galería en Westlake, California, eligiendo la creatividad y la privacidad por encima de alfombras rojas y cámaras. Los fanáticos que han logrado verlo ocasionalmente en años recientes han reaccionado, en su mayoría, con cariño y comprensión. Muchos lo han defendido, recordando que envejecer es algo natural y que sigue siendo inconfundiblemente él, solo que mayor. Otros continúan elogiando su trabajo, especialmente su legado en CSI, Miami, y se muestran tranquilos al saber que parece estar llevando una vida normal y pacífica, bajo sus propios términos.